Damos inicio a este nuevo ciclo de conversaciones en los World Café de Santander. Hoy día con un invitado extraordinario. Recuerden que vamos a estar todos los martes a las 7 de la tarde. Antes eran martes y jueves, ahora vamos a estar los martes a las 7 de la tarde regularmente, teniendo experiencias nutritivas para nuestro espíritu. Hoy día, como les decía, con un personaje a quien yo le tengo una admiración extraordinaria. No, yo creo que no hace falta presentarlo demasiado. Solamente con decir su nombre, uno va a saber inmediatamente el calibre de invitado que tenemos hoy día. Ascanio Cavallo. ¿Cómo le va, don Ascanio? ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás tú? Bien, pues bien, aquí resistiendo la cuarentena, ¿sí? Pero bien, bien, bien. ¿Tú también has cuarentenado? ¿Ah? Sí, totalmente confinado. Confinado, perfecto. Oye, vamos a hablar con Ascanio hoy día de, voy a decir el título de la canción, ¿cierto? Perspectivas para el Chile post-pandemia. Se viene con todo. Y yo quiero que justamente le demos una vuelta, Ascanio, con la mirada tuya a esta situación que estamos viviendo, que por supuesto es compleja, porque no tenemos la perspectiva suficiente, pero igualmente me gustaría que tú nos contaras esa visión por un lado, periodista, por otro lado, ¿cierto? Casi filósofo de las comunicaciones, que yo admiro la manera en la que enfrentan las cosas. Tú nos fueras dibujando un panorama, ¿no? De qué es a lo que nos estamos enfrentando realmente. Bueno, mira, el fin de semana los chilenos pasamos de los 1.000 muertos, ¿verdad? El mundo está como en 6 millones de contagios. Y lo que las proyecciones que han fallado todas, ¿no? Todas han sido, la estadística ha sido un fracaso en esta vuelta, la ciencia estadística, pero las proyecciones que tenemos más confiables, las que han andado más cerca, digamos, sin ser precisas, ¿verdad? Nos hablan de que hacia fines de junio, en el escenario en que estamos hoy día, llegaríamos más o menos a 4.000 muertos, y hacia mediados de julio a unos 7.000. Estoy citando las estadísticas del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que por lo que yo las he seguido han sido las más rigurosas. También pueden ser de las más alarmantes, pero creo que a esta altura no hay forma de subvaluar la situación. Por otro lado, esas mismas predicciones suponen que hacia esa fecha, hacia mediados de julio, habría unas 90.000 personas hospitalizadas, lo cual está todavía por debajo de la meta que se puso el gobierno de ser capaz de atender a 100.000 pacientes simultáneamente. Así que, desde el punto de vista hospitalario, la cosa es menos grave que desde el punto de vista de los contagios. ¿Y cuál es la diferencia de eso? La diferencia básica es de comportamiento social. El país no ha respetado, la gran parte del país no ha respetado las normas propias del confinamiento. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que Carlos Peña describe como anomia, ¿no? Que significa falta de respeto a las normas, que es un fenómeno que no, por supuesto, no se inició con la pandemia, que venía desde bastante antes y que tuvo una expresión, digamos, espectacular el 18 de octubre del año pasado. Así que, en el fondo, vivimos una pandemia que es un agravamiento de problemas que ya teníamos. Un agravamiento y un cambio, ¿eh? También hay que decir. No es que, no es que sigamos en la situación del 18 de octubre del año pasado, sino que hay un cambio cualitativo a partir de la pandemia, del cual podemos hablar ahora, pero, pero veníamos enfermos de un poco antes. Teníamos Ya. una enfermedad y esta nos agravó y nos cambió el pronóstico. Y claro, porque justamente yo creo que la complejidad pandémica, para decirlo de esa manera, la complejidad a la que nos estamos enfrentando es básicamente que tiene muchas variables, ¿no? Porque, claro, por un lado está el tema específicamente sanitario, por otro lado, por supuesto, vinculado directamente el tema social,
conductas, ciertos comportamientos, pero también de ahí inevitablemente nos pasamos al tema político y, por qué no decir, al tema económico. Entonces, a mí me parece que esta tiene que ser una mirada, sin duda, una palabra muy antigua, tiene que ser una mirada holística, Sí. y de integración de todas esas variables, como te decía, efectivamente sanitarias, sociales, políticas y económicas, porque básicamente el error que podríamos cometer es que al sacar cualquiera de esas variables, no se termina por comprender el verdadero impacto que tiene esta pandemia, ¿no? Tienes razón, sin duda tienes razón. A mí me gusta un concepto que le escuché por primera vez al doctor Fernando Lola, ¿no? Y él Ya, habla de sindemia. Y lo que quiere decir con eso es que todas las epidemias de gran tamaño que se convierten en pandemia, en realidad significan varias, varias epidemias juntas, una sobre otra. Una de perfecto. orden sanitario, pero luego está la económica, la política, la social, en fin. Entonces, dice él, hay un elemento médico, clínico, que es la pandemia, pero desde el punto de vista del país, lo que se nos ha venido es una sindemia, ¿verdad? Eh, Perfecto. y él utiliza un concepto que es muy, muy elocuente, cómo define la enfermedad, ¿no? Él dice, la enfermedad es cuando el cuerpo grita. Cuando el Perfecto. cuerpo está en silencio, está callado, estamos sanos. Pero cuando estamos enfermos, grita. Y si uno traspasa esa metáfora, ¿verdad?, al cuerpo social, entiende un poco de qué estamos hablando, ¿no? Es evidente, ¿no? Es evidente, claro. Ahora, y por lo tanto, cuando tú dices, Ascanio, que en parte eh, los índices de crecimiento de este contagio tienen que ver con determinadas conductas o comportamientos sociales, y hablas efectivamente del concepto que Carlos Peña instaló, obviamente ahí tú estás dando la razón, pero por supuesto que hay una serie de variables que tienen que ver con la manera en la que vive la gente, ¿no? Que también es muy complejo, porque por eso yo te decía, cuando uno dice, ok, la gente no ha respetado la pandemia, pero hay gente que asumo, yo no estoy defendiendo ni nada a nadie, pero yo asumo que hay gente que dice, bueno, pero si es que yo no salgo no sé, a hacer lo que tengo que hacer, seguramente no voy a comer porque no tengo reservas, no, vivo en una economía de subsistencia y por lo tanto tengo que jugar la carta de ese riesgo, ¿no? Claro, Y debo salir a trabajar aún sabiendo que me puedo contagiar. A su vez a eso hay que agregarle, asumo, los índices de hacinamiento, ¿no? Que son altísimos, lamentablemente, en una ciudad segregada como la que vivimos, que es Santiago, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye de alguna manera esa observación? ¿Cómo trabajamos con ese problema? bueno, yo fíjate que primero que nada le haría un reconocimiento, ya que está de moda pegarle, voy a ir en sentido contrario y voy a hacerle un reconocimiento al doctor Mañalich, que Ya, perfecto. en marzo se resistió mucho a imponer las cuarentenas, porque dijo las cuarentenas son muy, muy dolorosas, no son algo que se le ocurrió a un alcalde y hay que Claro, ponerlas porque parece una buena idea. claro. Por lo menos hay tres fenómenos que se superponen en el caso de las cuarentenas nuestras. Uno es el problema de la gente que no puede estar encerrada porque tiene problemas de hacinamiento, porque tiene problemas de espacio, porque vive en condiciones deplorables, y esa gente es más de la que uno cree. No es Mucho. necesariamente gente que está en la extrema pobreza. A No, veces hay gente que incluso ha podido llegar a los límites bajos de la clase media, pero que vive en condiciones muy estrechas, ¿no? Para, para hacer la figuración, ese es el mundo de Estación Central, ¿no? Después perfecto. tienes el segundo problema, que es el problema que tú señalabas de la gente que, además de eso, o en paralelo a eso, no tiene ingresos si no trabaja todos los días. Claro, Y eso incluye no solamente el sector informal, sino también al formal, por ejemplo, como el de la construcción y el del comercio, que es enorme en Chile, ¿no? claro. Que tiene ingresos en el comercio, tú sabes que básicamente los sueldos
se arman con sueldos variables, por lo tanto es por venta. En el caso de la construcción, ¿verdad? Son jornales. O sea, eh, ya, ahí tienes el segundo caso. Y hay un tercer caso que lo podríamos decir que es un poco más sofisticado, si tú quieres, que es de la gente que dice, ¿por qué le voy a hacer yo caso a la autoridad? Si Ya, en esta autoridad y en ninguna ya no creo hace tiempo. Ese es el fenómeno del que apunta Peña, eso es lo que él llama anomia, digamos, ¿no? claro. ¿Por qué voy a creer al señor Piñera y al señor Mañalich, pero tampoco por qué le voy a creer a la señorita Vallejo, ni tampoco al Parlamento, ni a los Perfecto. carabineros, digamos, ¿no? Ni al ejército, Claro, una reacción a cualquier forma de autoridad. toda la autoridad, claro, ¿no? Fíjate tú que la semana pasada el ejército había puesto 27 querellas contra gente que los había agredido violando la cuarentena sanitaria. Yo no había escuchado, creo, de ejércitos que demandaran a la gente por insultarlos. Claro. Pero Uno conocía otros métodos, ¿no? sí, Claro. bueno, claro, es algo más drástico. Pero así estamos, o sea, te quiero decir, ni las propias instituciones tienen eh, el sentimiento de poseer fuerzas legítimas. Ya, es que yo creo que ahí está, fíjate, me parece que ahí hay un primer elemento relevante en esta conversación, en este World Café Santander, hay que decir, una oportunidad extraordinaria, conversando con Ascanio Cavallo. A ver, porque, claro, estamos llegando a un punto y es, básicamente, estamos viendo que uno de los efectos indeseados de esta pandemia es básicamente un proceso de desestructuración social, ¿no? Digámoslo así, de desestructuración simbólica, y como tal vemos expresado en ello efectivamente una reacción ante cualquier forma de autoridad, eh, un, instituciones que están muy, muy desprestigiadas, por decirlo de manera dulce, ¿no? En donde la gente ya no cree en ellas, en condiciones que las instituciones son la máxima expresión justamente de ese constructo social, ¿cierto? Las instituciones surgen, ¿cierto?, de ese constructo social. Eh, Esto como fenómeno, Ascanio, es un fenómeno que viene viviéndose hace ya fácilmente 40, 50 gradualmente. Vemos como personajes como Zygmunt Bauman, que ya empezaron a hablar de esto en la década del 70, ¿no? Sí, claro. Eh, ¿Cómo se explica eso? No sé si podéis tomar ese tema y empezar a trabajarlo, porque yo creo que ahí hay un elemento relevante que surge, eh, 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 digamos, coyunturalmente con la pandemia, pero nosotros ya lo veníamos viviendo desde el 18 de octubre, digamos, antes de Claro. una pandemia sanitaria que teníamos, podríamos decir, otras circunstancias muy parecidas a la pandemia. Bueno, esto determina, mira, lo que te voy a decir determina un poco ya las preguntas que si uno se hace para adelante. Yo te diría, Chile tuvo un periodo espectacular de crecimiento en los años 90, buena parte de los comienzos de los 2000 también, pero después, como pasa con cualquier cosa, digamos, la velocidad empezó a reducirse porque se había gastado mucha energía, por lo que tú quieras, porque nos faltaba benzina, por muchas razones, digamos, ¿no? Y se empezó a producir un proceso yo te diría, de ralentización del crecimiento, que sería lo más objetivo, hasta la percepción de que nos estábamos estancando, que sería lo más subjetivo, ¿no? Y de esa percepción nace un poco la idea de la desigualdad. O sea, aquí hay algunos que les fue muy bien y hay otros que les fue muy mal. Y esos que les fue muy mal, entonces empiezan a reclamar su pedazo de la torta. Estimulado un poco por una clase política, ¿verdad?, que va cambiando, que no tiene las mismas responsabilidades que tuvo la transición, que se siente más libre para, si tú quieres hacer un poquito de tontería, para hacer cosas nuevas, digamos, ¿no? Y a esto le pones un poco, encima de toda esta torta, le pones la capa de las redes sociales, ¿verdad? Con este caos de sobreinformación y comunicación, donde al final, en vez de estar más comunicada, la gente está menos comunicada, porque en Perfecto. realidad está viviendo en lo que se llaman sus cámaras de eco, ¿verdad? Se repiten entre sí mismos. La gente no lee cosas de otros, ¿no?
círculos, lee cosas de sus propios círculos en las redes y se comunica con sus propios círculos. Entonces, tú vas teniendo ahí un paquete que termina con que en los años 2000, yo te diría 2012, 2013, comienza un proceso de demolición de las instituciones, ¿no? Las instituciones contribuyen un poco, porque mira el fraude en Carabineros, mira los fraudes en el Ejército, o sea, hay un hecho real, objetivo. Pero está el problema subjetivo de que en realidad todas estas instituciones no sirven para nada o sirven de muy poco. Y sobre eso nos cae, bueno, primero el 18 de octubre, que es la expresión. Mira, yo interpreto el 18 de octubre, Federico, como una explosión contra los privilegios ajenos, ¿verdad? En un marco de abundancia. Es decir, aquí hay mucha gente que tiene mucho dinero y hay mucha gente que tiene poco dinero. Entonces, pero hay dinero. Lo que la pandemia hace, digamos, hace retroceder sobre ese estado de cosas, es que ahora empieza una discusión sobre el poco dinero que hay. No sobre la abundancia, sino sobre la escasez. La escasez. ¿Entiendes? O sea, vamos a tener, según el FMI estimaba el año pasado que el crecimiento de Chile este año iba a ser el 5,3. Ahora estima que la caída va a ser 4,4. Por lo tanto, la caída va a ser de 9,7. No, sí, 9,7. 9,7. O sea, habremos perdido un 9,7 del producto. Vamos a tener un desempleo que de todas maneras, sí o sí, y ya por Santiago lo sabemos, va a subir de los 2 dígitos. Vamos a tener probablemente un aumento de un Perdón, 4 ya subió los 2 dígitos, si ya vamos en un 15,6%. en Santiago. En En Santiago. Chile todavía está rasguñando, pero va a pasar del 10, digamos, ¿no? Claro, claro. Ahora, pero hay ámbitos como el de la construcción que está sobre 30%. Mucho, mucho más arriba, Eso claro, es, mucho claro. más arriba, efectivamente. Ahora, Ascanio, perdona, pero hay un tema que me parece interesante tocar en este punto, y es que uno podría pensar, a propósito de lo que tú decías hace un rato atrás, y decías, yo quiero de alguna manera, no sé, apoyar al ministro Mañalich, que le han dado muy duro. Sí. Sí, claro, yo también podría pensarse que en esta oportunidad puede haber un proceso de revaloración de las instituciones, ¿no? Porque vemos cómo efectivamente en algunas indicaciones, en algunas encuestas, por ejemplo, el presidente que estaba por allá abajo ha repuntado su par de puntitos, ¿no? Entonces, y que la faena, ¿cierto? Técnica, por cierto, que está llevando a cabo el gobierno, en algunos casos también es valorada, ¿no? Cosa Claro. que nos parecía, bueno, para decirlo de alguna manera, que era un bien absolutamente escaso hasta hace unos meses atrás, ¿no? No, tú tienes razón, o sea, digamos, lo primero que ocurrió fue que la gente revaloró el aspecto técnico que tienen las instituciones, ¿no? Las instituciones tienen, por decirlo así, un lado político y un lado técnico, un lado de competencia. Y la credibilidad que tienen hoy día los médicos no es la que tenían en octubre. ¿Ah? Eso no se mide generalmente en la encuesta, pero si la midiéramos, estoy seguro que la institución se iría bastante más arriba de lo que estaba. Prueba de ello es el papel del colegio médico, que era un Perfecto. colegio que hasta el 18 de octubre en realidad no tenía papel. Y de Claro. pronto su presidenta se ha convertido en una de las figuras más populares del país. Eh, lo mismo pasa con el presidente. El presidente ha subido, según la encuesta Academ de esta semana, 20 puntos desde octubre pasado. Y lo que puede ser más sorprendente, a pesar del bombardeo de críticas que tiene, la gente confía en el ministro. Perfecto. Creo que no es por ser Mañalich, es por ser Claro. el ministro de Salud al que le toca estar manejando esta cuestión, ¿no? Alguien, el sentido común de la gente le dice que alguien tiene que manejarla y que esa Perfecto. persona es un médico, es un epidemiólogo y por lo tanto tiene los títulos para hacerlo. Coincido contigo, va a haber una revalorización de las instituciones, pero
no estoy muy seguro de que haya una revalorización de la política. Ya, por supuesto. No, son cosas distintas, por supuesto. Porque lo que ha pasado, pues, Federico, yo creo que todos lo percibimos, es que la política va muy atrás respecto a la pandemia. Claro. Nuestras principales figuras políticas siguen pensando, no sé si en octubre, pero por lo menos en diciembre, digamos. Han llegado hasta diciembre, van como pasando para enero. O sea, van muy atrasadas Sí. respecto de lo que el país le está pidiendo a sus dirigentes. Ahora, y claro, yo tengo una percepción relativamente parecida, que la política en ese sentido está más en un plano de dar respuestas y no elaborar propuestas, ¿no? Está siempre atajando de alguna manera los problemas. Ahora, y desde la perspectiva, Ascanio, de esto que estamos hablando, desde la perspectiva del concierto latinoamericano, por de pronto, y por supuesto mundial. O sea, partimos desde Chile y estamos haciendo una suerte ¿sí? de ampliación, de zoom out, ¿no? ¿Y qué pasa cuando vemos Latinoamérica y de pronto empezamos a ver el mundo, digamos, América y el mundo? ¿Cuáles de estos elementos efectivamente tú crees que son razonablemente propios del mundo en el que estamos viviendo y otros que son específicos nuestros, locales? Mira, lo que ha pasado, lo primero que ha pasado en el mundo, creo yo, lo más chocante, ¿eh? Es que estábamos todos seguros de vivir en un mundo globalizado. Nos habíamos acostumbrado, digamos, a que podíamos ir a Indonesia si teníamos el dinero y la tarjeta de crédito. Mañana en la mañana partir a Indonesia y estar en la tarde en una playa en Phuket, ¿no? O no sé, o irse a Indiana, ¿verdad? O a California. En fin, de pronto nos encontramos con que no solo volvieron a existir las fronteras, sino que los estados carecían de coordinación, ¿no? Claro. Por primera vez desde antes de la Guerra Mundial, digamos, la ONU no está funcionando en esto. Tú has visto que la OMS, la Organización de la Salud, está prácticamente destruida por las críticas. Trump ya la ha terminado de demoler. Claro. El sistema internacional no ha funcionado, ¿no? Entonces, lo primero que pasó fue que los países volvimos a quedarnos solos. Los estados volvieron a quedarse solos, como no habían estado en los últimos 50 o 100 años. En América Latina no hay coordinación ninguna entre los gobiernos, eso lo puedo decir con toda certeza. No ha habido ayuda entre nosotros. Fíjate que reaparecieron los corsarios. No solo no ha habido ayuda, hay de alguna manera críticas cruzadas, ¿no? Bueno, y espérate, crítica es lo de menos, porque en otros lugares ha aparecido la piratería, los corsarios. A ver, explícame eso, por favor, que me gusta mucho. Bueno, se han robado, se han robado, una palabra un poco fuerte tal vez, pero se han confiscado aviones con insumos que iban de un país a otro, ¿verdad? Eso lo hizo el gobierno de Estados Unidos, confiscó un avión de Brasil, un avión de Turquía fue confiscado en Francia. O sea, traer un ventilador ahora hay que traerlo de forma clandestina, ¿no? Y como de un mercado medio negro. Es una cosa insólita que no habíamos imaginado que llegara a pasar. Bueno, esto mismo en América Latina, que yo sepa, no nos hemos robado todavía insumos entre unos y otros, pero no nos hemos prestado. No Perfecto. nos hemos regalado ni nos hemos facilitado, ¿no? No hemos tenido coordinación de ningún tipo, salvo el intercambio de datos, que es el mínimo. Y que yo sepa, los presidentes de Prosur se han reunido 3 veces hasta ahora a conversar, porque no han logrado nada. O sea, tenemos ese fenómeno. Ahora, y fíjate, a propósito de lo que me estáis diciendo, ocurre algo desde esa perspectiva que tiene que ver un poco con la era del simulacro, ¿no? O sea, vivíamos, parece, en una suerte de simulacro de globalización que no era tal, digamos, o que era más bien en determinados ámbitos. En determinados. Claro, o sea, esta cosa era, mientras lo pasábamos bien, parecía que todos éramos amigos, que no habían fronteras. Aparece el primer problema
y empezamos a caer en la cuenta que no somos tan amigos, que las fronteras seguían existiendo ahí mismo. ¿Ah? Ahora, y desde la perspectiva, de nuevo, política, ¿no? Este fenómeno que estamos hablando y que describíamos para Chile, ¿es un fenómeno generalizado también en términos sociales? El desprestigio de las instituciones, la no valoración, si queréis, de la autoridad, todas estas cosas que estamos hablando. ¿Es también un fenómeno global a esta altura? Para decirlo, digamos, como... No, yo diría, tiene elementos globales, pero tiene muchas distinciones. Por ejemplo, eh, Francia tiene sus instituciones muy desprestigiadas. ¿Ah? Francia, que es un país que uno tiende a mirar siempre con admiración, el nivel de confianza en las instituciones es bastante parecido al chileno. ¡Wow! Y eso ha hecho que las medidas en Francia tuvieran que ser más severas, digamos, bueno, como tan severas como el resto de Europa. Pero Suecia tiene uno de los niveles de confianza interpersonal e interinstitucional más altos del planeta y no necesitó cuarentena. Suecia se va a convertir probablemente en el modelo de manejo de una epidemia solo por la confianza de los ciudadanos. Entonces, no tenemos la misma situación, pero lo que tenemos sí, oye, que es inquietante, es como el surgimiento de liderazgos nacionalistas, muy Ya, respaldados por el hecho de que ha sido necesario cerrar las fronteras, ¿verdad? perfecto. Y junto con el argumento sanitario, metemos el argumento anti-inmigración y decimos no queremos que nos entren a infectar porque en realidad no queremos que entren extranjeros. Ya empieza una forma de racismo y luego a esa, a esa capa que ya la conocemos en algunos países, le agregamos, mira, no podemos depender tanto de la economía extranjera. Así que pongámonos nacionalistas en el plano económico también. ¿No? O Y sea, el resurgimiento del señor Chauvin, ¿ah? Del chauvinismo como tal, ¿no? así es, Una exactamente. suerte de neo-chauvinismo, ¿no? Yo creo que el peligro más grave para América Latina del futuro, digamos, consiste en esto, ¿eh? En retomar un cierto nacionalismo económico, eh, absurdo, que ya a estas alturas no tiene sentido porque los países producen aquellas cosas en las que se han especializado y compran el resto en el extranjero. Esta tendencia nacionalista dice, no, ahora produzcamos todo acá. Países con recursos limitados como Chile no podemos hacer eso. Claro. Entonces, para Estados Unidos es muy fácil decirlo, para Trump es fácil decir, traigan de nuevo los autos a Detroit, ¿no? De México a Detroit. Claro, Porque, no, empecemos a armar autos de nuevo en Arica nosotros, ¿te claro, acuerdas? claro, Que por lo imagínate. demás, en nuestra generación, ¿te acuerdas cuando yo siempre digo entre broma y en serio, como yo estoy lleno de enfermedades y de pesares, yo siempre digo, no, lo que pasa es que yo soy armado en Arica, ¿te acuerdas? Armado en Que es una Arica. expresión de nuestra época, porque las Así es, fábricas de autos estaban en Arica, se traían insumos y se terminaban de fabricar en parte y de armar en Arica, ¿no? así es, Y eran regular corto nomás, ¿no? regular, ¿Ah? como los televisores también. Nadie imaginaría eso. Nadie imaginaría que había televisores que se armaban en Arica. Bueno, hoy día eso es completamente absurdo, ¿verdad? Todos entendemos que es antieconómico, que no tiene ninguna racionalidad económica, pero es una tentación que ya uno empieza a escuchar en determinados sectores políticos a los que nunca les ha gustado mucho esta forma liberal de relaciones del mundo. Entonces, ese es el otro efecto global que yo creo que se puede aterrizar en Chile de una manera que todavía no entreveo bien, pero la idea, digamos, de que este liberalismo en el que vivíamos era muy pernicioso o permitía, digamos, que ocurrieran cosas como la pandemia, por ejemplo, Claro, eh, claro. y que eso tiente a algunos de nuestros políticos, digamos, ¿no? Más allá del estado de bienestar, que seguramente ya es un tema que ya se está planteando en Chile, ¿verdad? Más allá del estado de bienestar, ¿qué hacemos con nuestras capacidades productivas? Y ahí nos metemos en un terreno un poco más delicado, Más peliagudo. más Claro, peliagudo. porque al final lo que estamos viendo es básicamente una serie de efectos no deseados, ¿sí? Eh, 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 respecto, o juicios de valor respecto del modelo al final del Mm, día, ¿no?
al final del día. Eso es lo que estamos viendo. Y entonces, a eso si le agregamos que Suecia, que es un país que justamente es mirado por el modelo, ¿no? Que básicamente es un modelo que es una mixtura extraordinaria, es una especie de gran, no sé, charquicán, si queréis, de elementos tomados de distintas partes, ¿no? Y que Así, termina siendo muy exitoso, ¿no? así es. Por favor, perdón, te interrumpí, dale, dale. No, lo que te digo es que esta cuestión ya la aprobamos, esta forma de nacionalismo económico ya la aprobamos, digamos, ¿no? Claro. Inició por ahí por los años 40 y durante unos 20 años se llamó política de sustitución de importaciones. En vez de importar, digamos, íbamos a producir todo. Y eso duró, yo diría, hasta el gobierno de Allende. Tratamos de ser autárquicos, suponiendo que lo que nos llegaba de afuera era siempre más caro, que alguien nos estaba robando en el camino, digamos, ¿no? De pronto nos dimos cuenta de que no necesariamente era así, que a veces nuestra producción de algunos elementos no solo era imposible, sino que era muchísimo más cara, que nos salía más barato comprar ciertas cosas afuera. Y fuimos modificando nuestra escala productiva y adaptándola a ese hecho, digamos, ¿no? Gran parte del fenómeno de los emprendedores tiene que ver con el hecho de que justamente no produzcamos de todo, sino algunas cosas. Exacto. Algunas cosas que las vendemos bien. Entonces, una política que vaya en el sentido contrario de eso, que es algo que puede ocurrir, que puede empezar a aparecer, digamos, ¿no? Mucha gente lo ignora, pero esta tendencia siguió viva en el gobierno militar muy fuertemente y no a manos de los comunistas, de ningún comunista, porque en ese gobierno no participó ningún comunista que yo sepa, sino a manos de los militares. En el ejército chileno prevalecía una tentación nacionalista muy fuerte, que incluso no estoy seguro de que haya desaparecido, ¿no? La idea, por ejemplo, de que la electricidad tenía que ser chilena, de propiedad chilena, porque era estratégica. La idea de que el agua tenía que ser, la idea de que todos los productos básicos tenían que ser, servicios y productos, tenían que ser chilenos porque podíamos enfrentar una guerra y un extranjero nos iba a cortar estos suministros. Es una idea que, digamos, estuvo en debate en el gobierno de Pinochet por lo menos hasta el año 83, 84. No, no es algo del siglo, bueno, es del siglo pasado, sí, pero no de hace 2 siglos, digamos, ¿no? Claro, claro. Es relativamente fresco. Extraordinario. Estamos conversando con Ascanio Cavallo en estas conversaciones de los World Café de Santander. Yo estoy feliz, muy entretenido, y espero que ustedes estén igual que yo, atentísimos. Ascanio, a propósito de esto que estamos justamente hablando, de esta suerte de arquitectura social, ¿no? Planetaria, a nivel político, en fin. Justamente, y llegamos indirectamente a través de este fenómeno, este proceso de sustitución de las importaciones, en fin, que aparece en el mapa, ¿cierto? Una polaridad nueva, digo nueva, que es China, ¿no? Claro. Entonces, y de pronto se empieza a armar una suerte de nueva, por favor, muy entre comillas, nueva guerra fría, ¿no? Entre estos dos polos, ¿no? Por un lado China y por otro lado Occidente, específicamente Estados Unidos. Con esto de la pandemia, ¿tú ves que hay de alguna manera un coletazo inesperado en esa polaridad? Totalmente, totalmente. A ver. Y yo ni siquiera le pondría comillas a la Guerra Fría, ya estamos No, bastante. es que yo trato de ser yo trato de redondearle las puntas a la pregunta. Eres, eres Eres prudente, pero no, yo creo que estamos en un fenómeno de Guerra Fría que parece ser que tuvo algún giro con la pandemia. Eh, Todo indica, bueno, los especialistas norteamericanos lo que te dicen es que Trump pensaba llevar, digamos, su guerra comercial con China hasta un punto bastante agudo, pero hasta julio. Y después de julio empezar a liberarla, porque con el fin de la Guerra Fría se dispararían las bolsas, ¿verdad? Los valores, en fin, el comercio, el intercambio de productos. O sea,
habría hecho una contracción a propósito para liberarla justo antes de las elecciones de noviembre y recibir todo el beneficio de ese flujo inmenso que se iba a producir en el segundo semestre. Esto habría cambiado con la pandemia, para empezar porque, bueno, cambió el calendario, cambió el estado de la situación, y parece ser que Trump ha decidido prolongar y profundizar su guerra comercial con China. No es una guerra que necesariamente tenga que durar, porque también tiene elementos absurdos. Eh, pero, pero, digamos, es una expresión de la resistencia de una parte de los norteamericanos, una parte importante, a admitir que tenemos una potencia mundial competidora, que es China. Y eso ya es así. Yo creo que negarlo es completamente absurdo, digamos. Ahora, ¿qué es lo que tiene esa potencia que hace que sea tan eh, rechazable por el mundo occidental? ¿Por qué el mundo occidental se resiste tanto? Bueno, porque finalmente es una potencia comunista. Es un modelo comunista que ha utilizado el capitalismo como un instrumento del Estado en vez de entregárselo, como normalmente ocurre, a la gente, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es antiliberal, es una dictadura, es unipartidista, antidemocrática, es unipartidista, dirigida por un solo partido, ¿verdad? Nadie elige a sus líderes salvo los propios líderes del partido. El mismo. Claro, y de una manera, no, y de unas maneras que son misteriosas, digamos, son como, no sé, como de las sectas ocultistas, ¿ah? Como los Rosacruces, una cosa así. Entonces, Perfecto. efectivamente, China es un modelo porque es, digamos, no, es una potencia, pero no es un modelo. Perfecto. Es, es Perfecto. un, es un Clarísimo. gigante, es un gigante enorme, cuya presencia no podemos desconocer, pero al que todos los que son liberales les disgusta mucho que esté ahí, digamos. Ahora, y ahora estamos, estos días, estamos viendo un fenómeno absolutamente inesperado y le agrega varios pelos a esta sopa, digamos. O sea, estábamos hablando de, efectivamente, partimos por allá por el 18 de octubre, hablamos de los efectos de la pandemia, ¿cierto? Que si tú te fijas, no están del todo desconectados, es muy No, entretenido. Hablamos de esta tensión polar, ¿cierto? De esta polaridad, digamos, entre China y Estados Unidos, y de pronto ahora aparece un ingrediente nuevo al interior de Estados Unidos, ¿no? claro. Eh, eh, como coletazos de una serie de prácticas, ¿cierto? De la policía, al parecer, que venían sostenidas en el tiempo y que se produce la desafortunada muerte de un señor, digamos. Entonces, esto va a ser elementos que sin duda va a haber que considerar también a nivel pandémico, creo yo, ¿no? Esto tiene mucha más cara de ser una protesta anti-Trump que anti-policía. Hubo otros fenómenos parecidos en el pasado, en el 90 y a mediados de los años 90 hubo una explosión bastante fuerte en California, también a propósito de la muerte a mano de la policía de un ciudadano, eh, poco antes del caso O.J. Simpson. Eh, Claro, en California, costa este, y que costa arrasó oeste. Los Ángeles, ¿no? Fue una manifestación gigantesca que duró muchos días. Claro, pareciera ser que Trump está viviendo su 18 de octubre en estos días, ¿no? No es descartable que la situación de violencia se mantenga por un periodo. Pero efectivamente, eh, las pandemias tienen el efecto, yo diría, más bien contrario al que lo que vemos en Estados Unidos en términos generales, ¿eh? Las pandemias desarman la movilización, ¿no? Y esta en particular ha tenido esta característica de que nos ha obligado a estar solos. Ya no, ni siquiera podemos estar juntos, estaremos juntos a nuestros seres más cercanos, como máximo, pero ni siquiera junto a nuestros amigos, conocidos, en fin. Y por lo tanto, tiene este efecto desmovilizador. Siempre surge la pregunta de qué va a pasar después. ¿Van a volver las protestas? ¿Va a volver el 18 de octubre? Por supuesto que yo no lo sé. Mi tincada es que no, es que va a cambiar
que la situación ha cambiado. Ya. Y que cuando salgamos hay que ver cómo estamos, porque cuando la cesantía en un país es muy alta, las ganas de protestar bajan mucho, a pesar de que parezca contraintuitivo. En verdad, la cesantía es una cosa como una enfermedad grave y tú te preocupas de cuidarte de ella, no de salir mucho a la calle. Perfecto. Ascanio, para ir cerrando, me están avisando que ya estamos más o menos en el tiempo. Y yo tengo una pregunta que recibí y quiero transferírtela, aun cuando esta pregunta toca muchos de los temas que ya hablamos, pero me parece relevante porque podemos hacer un cierre. Pregunta, abro comillas, ¿qué grandes cambios históricos traerá esta pandemia? ¿Será más o menos transformadora que otras pandemias? ¿De qué modo cambiará el mundo al final del día, ¿no? Y digo mundo porque me refiero a la estructura simbólica, ¿no? Acuérdate, Sí, mundus, lo limpio, ¿no? sí, En la antigüedad grecolatina, de ahí la voz inmundus, todo aquello sí. fuera de orden, control y medida, ¿no? Lo inmundo, y como tal la naturaleza era considerada inmunda. Entonces, repito rápidamente, porque como me puse a hablar, ¿qué grandes cambios históricos traerá esta pandemia? ¿Será más o menos transformadora que otras pandemias? No, yo soy bastante escéptico respecto de eso y no creo mucho en que vayamos a cambiar. Evidentemente que se van a ralentizar algunos procesos que iban muy rápido. Por ejemplo, es probable que viajemos un poco menos en avión, pero yo revisaría esta frase el año 2024, ¿no? Porque revisar el 2021 es fácil, pero para el 2024 no sé. Por otro lado, el intercambio que producen, ¿verdad?, las tecnologías de la información, el hecho de que estamos todos conectados en todo el mundo, el hecho de que ahora hemos descubierto que podemos hablar por varias plataformas en forma simultánea, cosa que no estábamos haciendo antes. Eh, Todo esto va en la misma dirección en que íbamos. Algunos tienen la esperanza, que yo podría compartir, digamos, de que caminemos hacia una producción más limpia, más verde, pero son las mismas personas que interpretan que el virus es producto del ataque que hemos hecho contra la naturaleza, lo cual Ya, es una interpretación claro, sensible, emocionante, si tú quieres, bonita, digamos, pero no es necesariamente muy científica. O claro. sea, es una forma que yo tengo de adaptar lo que pasó a mi mentalidad. Pero la verdad es que no estamos tan seguros que con las costumbres alimentarias chinas esto no hubiera ocurrido igual. Exacto. No podemos estar seguros de eso. Por lo tanto, si hay cambios en los modelos de producción hacia modelos más verdes, bienvenidos. Pero yo soy escéptico respecto de cambios más grandes que eso. Ahora, yo igualmente tengo la sensación, para meter la cuchara, de que efectivamente diría yo que hay un par de efectos que son evidentemente fruto de estas nuevas conductas impuestas por la pandemia y que van a acelerar, por ejemplo, los procesos no sé, trabajo a distancia. Hoy día ya hemos demostrado que podemos, en parte, no estoy diciendo que todos, pero que podemos trabajar a distancia. No sé, te lo voy a decir, por ejemplo, estos señores que viajan de un continente a otro porque son miembros de un directorio de una gran transnacional, por ejemplo. Esos señores cayeron en la cuenta que los directorios se podían llevar a cabo de excelente manera con métodos como el que estamos haciendo hoy día. Y por lo Claro, tanto ellos podían volar una vez al año en vez de 6 o 8, ¿no? Eso va a tener un impacto sin duda en el medio ambiente. Claro, yo estoy de acuerdo contigo con que esto sea fruto de los procesos de degradación del medio es más complejo, pero que sí. esto puede tener un impacto muy positivo en algunas de las conductas de depredación, digamos, me parece que no es tan raro, ¿no? No es tan Claro. raro. No, 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 yo estoy de acuerdo y de hecho todo lo que pueda cambiar en sistemas laborales me Claro. parece importante, pero yo volvería aquí a notar, cuidado, muchos, muchos van a la oficina porque justamente no quieren estar en sus casas. ¿No? Claro. No, fuera de broma,
La verdad es que las interacciones directas, personales, también se muestran insustituibles, digamos, ¿no? O Sí, sea, yo creo que en ese sentido el teletrabajo es una virtud extraordinaria para quienes lo pueden hacer y cuando lo quieran hacer y cuando las normas lo permitan, digamos. Pero no es una manera de, no es la manera de vivir, ¿no? Lo que te quiero claro, decir es que nos hicieron, finalmente hace varios millones de años, nos convirtieron en sociables. Y claro, desde entonces hemos vivido como seres sociables. Esto es anormal, claro. extraordinariamente anormal, digamos, ¿no? Este es el estado en que nunca estamos. Entonces, mi impresión es que yo apostaría a un retorno con tutti, digamos, de, de todas las expresiones de sociabilidad. Creo que a los restaurantes les va a ir muy bien, que a las fiestas les va a ir muy bien, que a los conciertos les va a ir muy bien, en un periodo de regreso. Pero ¿cuándo va a ocurrir ese periodo de regreso? Esa es una cosa bastante poco alentadora por ahora. Fenómeno. Bueno, muchísimas gracias, Ascanio. De verdad, lo he pasado increíble conversando contigo. Me quedan varias preguntas. Mira, me voy a dar un lujo. Me acaba de llegar una pregunta y que está justamente alineada con lo que estabas diciendo. ¿Distanciamiento social o físico? ¿Cuál es el que corresponde en rigor en este momento? Claro, es una buena distinción, pero lo que estamos viendo es que el físico nos conduce al social. Claro. O sea, empezamos a dejar de ver a la gente y nos acostumbramos a no verla. Esto no es tan dramático y ni tan terminal como la muerte, pero hay una cierta similitud, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a, lo, a ver vivos a los seres vivos, ¿no? Y a verlos vivos cerca. Y lo que estamos ahora adquiriendo es la nueva costumbre de verlos por esta pantallita, digamos. Tú sabes que estaríamos mejor si estuviéramos juntos en el World Café. Sin duda. Y nuestros espectadores también lo saben, estarían disfrutando bastante más que en su casa. Pero en Claro. fin, no, hay fenómenos sociales de comportamiento que yo ignoro, digamos, no puedo saber para dónde van a salir, pero creo que las predicciones de que vamos a tener un cambio tan fuerte en nuestra forma de ser, en nuestro modo de ser humano, son exageradas, ¿no? Son exageradas, aunque hay que admitir, y hay que decirlo con subrayado, con plumón amarillo, con rojo, con todo, que esta es la primera histórica humana que se vive. Nunca antes se había vivido nada parecido. Digamos, tenemos todas las experiencias, guerras mundiales, catástrofes gigantescas, eh, pero nunca en la historia se había producido un fenómeno como este. Eso es importante que las nuevas generaciones lo entiendan, porque algunos pueden creer que esto es normal, que es corriente, digamos. No, esto no ha ocurrido nunca. Qué importante eso que estáis diciendo, sobre todo en el contexto de ir cerrando, porque yo creo que lo que tú estás diciendo es clave para entender que pareciera que no hay otro método de aprendizaje mejor, al menos, que la prueba y el error. Y por lo Así, tanto, si nos enfrentamos a una situación absolutamente nueva, lo que deberíamos pedirle a la gente es básicamente lo que se ha perdido, la confianza, la fe en el otro, ¿cierto? La fe en nuestros líderes, la fe en nuestras instituciones, porque esos líderes y esas instituciones lo que tienen que hacer es empezar a ver y a medir, ¿no? Yo sé que es muy complejo lo que estoy diciendo porque no creo que salga un candidato alguna vez diciendo la verdad y gane las elecciones diciendo, oye, mira, yo voy a ir viendo más o menos, no va a votar nadie, pero en rigor, esa es la realidad. El mejor líder es aquel que es capaz de entender que la prueba y el error son el modo de conducirse al futuro, ¿no? claro, claro. Y a lo mejor, fíjate que esa es una bonita idea, ¿eh? A lo mejor esta situación nos enseña a que tenemos que tener más confianza en los demás, digamos, ¿no? Claro, claro. Que no estar con ellos ha sido doloroso y por lo tanto que será mejor
que modifiquemos y hagamos más positiva nuestra actitud hacia los otros, cercanos, lejanos, hacia las instituciones, hacia las autoridades que nos hemos dado libremente, a recordar que nadie nos ha impuesto la autoridad, digamos, ¿no? Y a recordar que esa libertad sigue siendo el privilegio más importante de todos los privilegios. Absolutamente de acuerdo contigo. Absolutamente de acuerdo. Que yo creo que esa perspectiva la da un poco los años, ¿no? ¿Ah? Bueno, claro, claro. Lamentablemente se aprende con los años, sí. Esa perspectiva, claro, porque nosotros vivimos momentos de nuestra vida en donde no podíamos elegir a nuestros líderes. Y por lo tanto, el día que los pudimos volver a elegir, estábamos más contentos que perro con dos colas, ¿te acuerdas? Entonces, es verdad eso. Y lo hemos vivido muchas veces al borde de la catástrofe, eso es verdad. Eso. Hemos vivido muchas veces. Fíjate que me gusta también quedarme con la sensación de algo que por lo menos en mi ámbito es muy natural, es muy razonable, pero claro, en otros ámbitos es un tabú, ¿no? Y es la incorporación del error. Es decir, esta idea de ir de alguna manera, efectivamente, entendiendo que el error es parte de la vida, es parte del proceso de aprendizaje. No hay un método más eficiente para aprender que la prueba y el error, y por lo tanto, en la medida que nosotros incorporemos el error, vamos a incorporar el aprendizaje, incluso a las formas de gobierno. Oye, en la filosofía y la ciencia, hace muchos años ya que existe esto que se llama el falibilismo. ¿El falibilismo en qué consiste? Consiste en que yo desarrollo una hipótesis con mucha convicción de que es la correcta. No desarrollo una hipótesis pensando que estoy equivocado. La desarrollo con toda la convicción y trabajo para probarla. Pero, en el fondo de mi conciencia, sé que puedo estar equivocado. Y que puedo estar equivocado frente a otro. Pero además puede ocurrir que los dos estemos equivocados. Claro. Todo eso es posible. Los científicos tienen eso como en su disco duro, digamos, ¿no? Como, exactamente. Detrás, en el fondo de todo, te dicen, mira, sí, la relatividad es esto, pero, claro, pero es que si tú te fijas, eso es una acción fundamental de humildad que hemos perdido. Claro. Es muy propia, fíjate que de la conversación privada, porque no de la pública, entre los médicos. Cuando los médicos hablan en privado, hablan de sus posibles errores, digamos, y se consultan, normalmente se consultan. Esa dinámica no la expresan hacia afuera y tienen razón porque insegurizarían totalmente a los pacientes. Claro. Pero lo propio de un médico es decir, a ver, me voy a ir por aquí, pero puedo estar equivocado, ¿no? Y no lo estoy haciendo de mala fe. Exacto. Sino que estoy probando y errando, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando uno enjuicia a los gobiernos, tiende a enjuiciarlo como el científico que nunca se equivoca. Y en verdad estamos frente a seres que se equivocan tanto como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso nos busca tener más tolerancia, pero creo que algunas de esas cosas sí puede que se ganen, ¿no? Es que me encantó esto como reflexión final de nuestra conversación, ¿cierto? Me encantó. Yo creo que no imaginé que íbamos a terminar en esto. Fíjate que terminamos asumiendo que una de las claves es la incorporación del error y la humildad para aceptar que nosotros no controlamos todo. Así es. Fíjate. Fenómeno. Ascanio, con esto sí que no conversamos más. Por lo menos por un rato. Una película para el confinamiento. Tú quieres, yo te leo, ya ando buscando una película para el confinamiento. Mira, esto que está detrás mío son todas películas, no son libros. Son películas. Entonces, tú comprendes que me lo pones muy difícil al elegir una. Te recomiendo yo una a ti que me encontré el otro día por casualidad. The Gentleman. Así, Gentleman. Así, The Gentleman. La de Guy Ritchie. Oye, ¿la viste? No la he visto, pero tengo ganas de verla. Fenómeno. A mí me gustan las películas en donde además de la trama, que hayan bonitas corbatas, que los gallos se vistan bien. Oye, gocé.
sin duda, no tengo duda de eso. Ya, ¿y tú no me vayas a recomendar ni una entonces? No, Así, no, no, no. Yo recomiendo buscar los clásicos siempre, volver a los clásicos, como cuando se hace cuando uno está enfermo, ¿verdad? Que lee libros livianos de pronto, pero de pronto se dice, voy a estar tanto tiempo en esto, ¿por qué no me leo lo que por fin tenía pendiente, ¿no? ¿Por qué no vuelvo a leer a Tolstoy? Bueno, perfecto. en el cine es lo mismo, ¿no? Hay que volver a los clásicos, son muy sanos. Oye, una de mis favoritas, Nos habíamos amado tanto. Bueno, mira, Héctor Escola. eso Oh, es otro mundo. fenómeno, fenómeno, fenómeno. Bueno, muchísimas gracias, Ascanio, de verdad, por este tiempo, por esta conversación. Para mí ha sido un lujo, lo paso muy bien contigo, tengo que reconocerlo. Me entretengo, aprendo, y yo creo que todo el mundo también va a compartir eso conmigo. Fue una conversación nutritiva. Así que muchísimas gracias, Ascanio, de verdad, por tu tiempo, insisto. Y un agradecimiento a Santander por este espacio de conversación en los World Café de Santander. Recuerden, todos los martes a las 7 de la tarde vamos a estar pasándolo increíblemente bien con invitados fenomenales. Don Ascanio, le cedo la palabra para que se despida. Muchas gracias a ti, pues, Federico. Siempre es un agrado conversar contigo y aunque tengamos que hacerlo ahora por vía pantalla, pero sí, y creo que es un excelente punto de reunión el World Café, así que supongo que nos volveremos a ver más adelante. Un abrazo grande, Ascanio, y un abrazo cariñoso para todos. Síganse cuidando, sigan respetando efectivamente el confinamiento, porque es importante. Es lo que nosotros podemos hacer por cuidarnos a nosotros mismos y al resto, a nuestras familias, a nuestros amigos, etc. Así que, insisto, los martes a las 7 de la tarde aquí en los Web Café Santander. Vamos a seguir. Un abrazo cariñoso. De nuevo, muchas gracias, Ascanio. Chau, chau. Chao, chao.